Algo cambió en Fernando Alonso. Y no es el coche, no es el físico, no es la edad, es algo más profundo, algo que él vio primero que todos dentro de Aston Martin. Mientras el paddock debatía tiempos de vuelta, Alonso ya estaba haciendo otra pregunta, una que nadie quería escuchar. Hoy vamos a entrar exactamente donde las cámaras no llegan. Analizamos declaraciones, datos de pista, movimientos internos y lo que Stroll dijo que, curiosamente, casi nadie interpretó bien. ¿Qué fue lo que Alonso entendió y por qué eso lo cambia todo? Antes de continuar, inscríbete en el canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Leo todos y quédate hasta el final, porque nuestra comentarista especial de redacción estará aquí para debatir todo esto contigo. Hay algo que Fernando Alonso entendió antes que todos, y no lo dijo en una conferencia de prensa, no lo escribió en redes sociales, no lo filtró ningún periodista del paddock. Lo dijo de una forma mucho más silenciosa, con sus palabras, con su tono, con lo que eligió decir y con lo que decidió no decir. Llevamos semanas analizando cada declaración suya, cada respuesta evasiva, cada silencio calculado. Y hay un patrón que se repite con demasiada frecuencia para ser casualidad. Algo cambió dentro de Aston Martin y Alonso lo detectó primero. ¿Qué fue exactamente lo que vio? ¿Por qué ahora? ¿Y qué tiene que ver Lance Stroll en todo esto? Eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy, paso a paso, sin especulación barata, con datos, con contexto, con análisis real, porque esta historia tiene muchas más capas de lo que parece desde afuera. Y la primera capa empieza mucho antes de lo que imaginas. Vamos a retroceder un momento. Cuando Fernando Alonso firmó con Aston Martin a finales de 2022, el mundo de la Fórmula 1 reaccionó con sorpresa. No porque fuera un mal movimiento, sino porque era una señal clara. Un hombre como Alonso, con todo lo que ha ganado, con todo lo que ha demostrado, no se une a un proyecto mediocre, no a esa altura de su carrera. Alonso eligió Aston Martin porque creyó en algo, en una visión, en una promesa de construcción real, en un proyecto con nombre propio, con fábrica propia, con ambición declarada de luchar contra los mejores. Y durante los primeros meses había razones para creer. La incorporación de grandes nombres técnicos, la nueva sede en Silverstone, la declaración abierta de que el objetivo era pelear en la parte delantera de la parrilla. Todo apuntaba hacia arriba, pero la Fórmula 1 no funciona con intenciones, funciona con resultados. Y los resultados de 2025 comenzaron a contar una historia diferente. No fue una caída dramática, fue algo más sutil y por eso mismo más preocupante. Fue el estancamiento. Fue la sensación de que el coche no evolucionaba al ritmo prometido. Fue ver cómo otros equipos avanzaban con una velocidad que Aston Martin no lograba igualar. Y ahí fue cuando empezaron las preguntas. No las de los medios, las de Alonso. Porque hay algo que define a Fernando Alonso como piloto y como persona. Algo que lo ha llevado a sobrevivir más de 20 años en el deporte más exigente del mundo. Y ese algo es su capacidad de leer una situación antes de que el resto la entienda. Lo hizo en Renault, lo hizo en McLaren, lo hizo en Ferrari, lo hizo en Alpine y lo está haciendo ahora. Alonso no reacciona, Alonso observa, analiza, procesa y cuando ya tiene suficiente información, actúa. La pregunta es, ¿qué está procesando ahora mismo? Las pistas están en sus propias palabras y son más reveladoras de lo que parecen. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron por su futuro en la Fórmula 1, Alonso no respondió con la energía de alguien completamente comprometido. No dijo, voy a seguir hasta ganar otro campeonato. No dijo, Aston Martin va a llegar a la cima. Lo que dijo fue algo diferente, algo más personal. Dijo que la felicidad importa más que los resultados. Esa frase, esas 4 palabras,
son la clave de todo lo que está pasando, porque Alonso nunca habló así antes. Este es un hombre que dedicó su vida entera a perseguir victorias, que salía de un accidente y lo primero que preguntaba era cuándo podía volver a pilotar. Un hombre así no empieza a hablar de felicidad, porque sí. Lo hace cuando algo dejó de darle lo que buscaba, y eso, viniendo de Fernando Alonso, no es un detalle menor, es una alarma. Este es el mismo hombre que a los 42 años volvió a la Fórmula 1 después de 2 temporadas fuera porque no podía vivir sin competir al máximo nivel. Este es el mismo piloto que corrió en las 24 horas de Le Mans, que intentó la Indy 500, que no ha conocido el concepto de rendirse en toda su carrera deportiva. Si ese hombre empieza a colocar la felicidad por encima de los resultados, algo en su interior ya tomó nota de una realidad que todavía no verbalizó en público. Y esa realidad tiene que ver con Aston Martin, con lo que prometió y con lo que entregó. Pero espera, porque aquí es donde esto se pone mucho más interesante. No se trata solo del rendimiento del coche. Ese sería el análisis superficial. Lo que está ocurriendo dentro de Aston Martin en 2026 es algo más complejo. Es una tormenta técnica con fecha de inicio conocida, con consecuencias aún sin resolver, y con un hombre en el centro de todo que se llama Adrian Newey. El reglamento técnico de 2026 fue uno de los cambios más profundos que ha vivido la Fórmula 1 en décadas. No fue una evolución, fue una revolución. Nuevas unidades de potencia, nueva filosofía aerodinámica, nuevas reglas sobre la gestión de energía, todo al mismo tiempo. Eso significa que cada equipo tuvo que reconstruir sus coches desde cero. Y en ese proceso, los equipos con estructuras técnicas más sólidas salieron adelante. Aston Martin, en ese momento exacto, estaba en mitad de una transición. Su nuevo túnel de viento no estaba completamente operativo. Su nueva fábrica en Silverstone seguía en fase de consolidación. Y su mayor apuesta técnica, la incorporación de Adrian Newey, todavía no había tenido tiempo suficiente para impactar el diseño del coche de forma determinante. El resultado fue un coche que llegó a 2026 con bases técnicas más débiles de lo esperado. No por falta de inversión, no por falta de voluntad, sino porque los tiempos no se alinearon. Y eso Alonso lo sabe mejor que nadie. Porque él no vive en las oficinas, él vive en la pista. Él siente el coche en cada curva. Sabe exactamente cuándo un vehículo tiene potencial real y cuándo está enmascarando sus limitaciones. Las inconsistencias en clasificación versus ritmo de carrera. Los problemas con la gestión energética de la nueva unidad de potencia. La falta de estabilidad en stints largos. Todo eso se traduce en algo muy concreto para un piloto. Imposibilidad de luchar por lo que vino a buscar. Y aquí aparece la pregunta que nadie en el paddock se atreve a hacer en voz alta. ¿Cuánto tiempo más puede esperar Fernando Alonso? No en términos de edad, eso ya quedó demostrado que no es el factor. Alonso sigue siendo uno de los mejores clasificadores del mundo. La pregunta es otra, más humana. ¿Cuántos años más está dispuesto a invertir en un proyecto que todavía no ha dado lo que prometió? Y aquí entra algo que hace esta historia todavía más fascinante. Porque mientras Alonso manda esas señales sutiles de desgaste, en el mismo garaje existe alguien que piensa exactamente lo contrario. Lance Stroll. Antes de que alguien cambie de canal, pensando que esto va a ser una comparación fácil, quédate. Porque la posición de Stroll en esta historia es mucho más interesante de lo que parece. Stroll no está negando la realidad del coche, no está ignorando los resultados, también siente las limitaciones. También sabe que 2026 no está siendo el año que todos esperaban, pero su respuesta es completamente diferente. Y la diferencia no está en la inteligencia ni en la experiencia,
está en el horizonte temporal que cada uno maneja. Alonso tiene 44 años. Cada temporada que pasa es una temporada que no vuelve. Cada año sin luchar en la parte delantera es un año más lejos del único objetivo que le queda pendiente. Stroll tiene 25 años. Y algo más, algo que cambia absolutamente todo en este análisis. Stroll es parte de la familia que posee Aston Martin. Para él, este proyecto no es una oportunidad con fecha de vencimiento. Es su proyecto, su legado, su construcción. Y él puede permitirse esperar. En declaraciones recientes, Stroll fue claro. Habló con una convicción que llamó la atención. Dijo que cree profundamente en lo que se está construyendo. Que la nueva infraestructura, el nuevo túnel de viento, la presencia de Newey, representan una base que todavía no ha mostrado todo su potencial. Y habló de 2027 como fecha de transformación real, no como promesa vacía, como declaración de fe en el proceso. ¿Sabe Stroll algo que Alonso todavía no quiere aceptar? O peor, ¿sabe Alonso algo que Stroll todavía no quiere ver? Cuando dos personas dentro de la misma organización tienen visiones tan distintas sobre el presente y el futuro, generalmente no es porque uno esté equivocado y el otro en lo correcto. Es porque cada uno está mirando desde un ángulo diferente. Stroll mira hacia adelante, hacia el proyecto terminado, hacia la promesa de Newey completamente instalado, con el túnel funcionando al máximo, con un coche diseñado desde cero bajo esa filosofía técnica. Alonso mira hacia adentro, hacia el presente, hacia lo que está ocurriendo ahora mismo en la pista, hacia la brecha entre lo que se prometió y lo que se está entregando. Y esa tensión entre los dos pilotos, aunque nunca se exprese de forma abierta, está definiendo el clima interno de Aston Martin en este momento. Hay una presión que crece, no solo desde afuera, desde adentro, porque los inversores que apostaron por este proyecto no pusieron cientos de millones para ver un equipo en la mitad de la parrilla. La narrativa de Aston Martin fue vendida como una historia de ascenso, como el proyecto que iba a desafiar a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari. ¿Cómo se le explica a un patrocinador de primer nivel que el equipo sigue lejos de la pelea? ¿Cómo se mantiene la moral de una estructura técnica que trabajó durante años sin ver el resultado en los cronómetros? Y en medio de todo eso, ¿cómo se retiene a Fernando Alonso? Porque hay algo que los números no capturan, pero que cualquier persona que haya seguido la carrera de este piloto entiende perfectamente. Alonso no es solo un piloto más. Es el piloto que le da credibilidad deportiva real al proyecto. Es la firma de garantía de que esto no es solo dinero y marketing. Es talento de verdad. Si Alonso decide que ya no tiene sentido seguir esperando, el golpe para Aston Martin no sería solo deportivo. Sería simbólico. Sería una señal al mundo de que ni el mejor piloto disponible creyó suficiente en el proyecto como para quedarse. Y eso, en términos de imagen y credibilidad, vale mucho más que cualquier resultado en clasificación. Entonces, ¿qué está pensando realmente Fernando Alonso? Aquí hay que ser muy precisos, porque existe una diferencia enorme entre lo que los medios están interpretando y lo que Alonso está comunicando en realidad. Los titulares hablan de retiro. Y eso es, en parte, una simplificación que deforma el mensaje real. Alonso no está hablando de retiro, está hablando de opciones. Cuando mencionó la IndyCar, no fue nostalgia. Cuando habló del WESI con admiración, no fue una despedida. Fue una señal de que el perímetro de su mundo como piloto va mucho más allá de la Fórmula 1. Que él no depende emocionalmente de este paddock para encontrar satisfacción como competidor. Eso es diferente a querer retirarse. Eso es posicionamiento.
y un negociador con 4 décadas de experiencia en el automovilismo internacional sabe perfectamente lo que hace cuando pone opciones sobre la mesa. Alonso no está cansado de correr, está cansado de esperar. Esa distinción lo cambia todo. Porque si el problema fuera el cansancio físico o mental, la solución sería descansar. Pero si el problema es la espera, entonces la solución que Alonso busca es diferente. Es claridad. Es saber si el proyecto en el que apostó sus últimos años de Fórmula 1 va a entregar lo que prometió. Y la respuesta a esa pregunta depende en gran medida de una sola persona, Adrian Newey. El nombre más importante en este análisis no es Alonso, no es Stroll, es Newey. Adrian Newey es, sin ninguna exageración, el ingeniero más importante de la historia reciente de la Fórmula 1. Los coches que diseñó ganaron mundiales con Senna, con Mansell, con Häkkinen, con Vettel, con Verstappen. Su historial no tiene comparación posible. Cuando se anunció que Newey se unía a Aston Martin, el impacto fue sísmico y la pregunta inmediata fue obvia. ¿Puede Newey transformar a Aston Martin en el tiempo que le queda a Alonso? Esa es la ecuación central de todo esto, con 2 variables en tensión permanente. Por un lado, el tiempo que necesita Newey para impactar de verdad el proyecto. Un coche diseñado desde cero bajo su filosofía técnica tarda años en gestarse. Primero, la infraestructura, luego el concepto aerodinámico, luego los prototipos, luego la validación. Solo entonces la pista. Por otro lado, la ventana de tiempo que le queda a Alonso como piloto de Fórmula 1 en condiciones de luchar por lo más alto. Y esas 2 variables, hoy en 2026, no están alineadas todavía. Eso no significa que nunca vayan a estarlo. Significa que el margen se está reduciendo. Y Alonso lo ve, lo mide, lo calcula. Hay un dato que casi siempre se pasa por alto en este debate. En 2023, cuando Alonso llegó a Aston Martin, el coche fue competitivo desde el principio. Hubo podios reales. Hubo momentos donde el equipo mostró que podía luchar con los mejores. Eso fue lo que alimentó la esperanza. Pero el coche no evolucionó al ritmo esperado durante 2024. Y en 2025, la atención técnica comenzó a dividirse entre sacar el máximo al coche actual y preparar la base para 2026. El resultado fue un año de transición que no convenció a nadie, y 2026 llegó con un coche que, según todos los análisis disponibles, no está donde debería estar dado el nivel de inversión realizado. ¿Eso es culpa de alguien? ¿Es negligencia técnica? No necesariamente. A veces los proyectos más ambiciosos tardan más en dar frutos precisamente porque son los más ambiciosos. La escala de lo que Aston Martin está intentando construir no tiene precedente para ese equipo. Pero el problema no es la explicación. El problema es el tiempo. Y el tiempo en la Fórmula 1 no espera a nadie. Volvamos a Alonso un momento. Dijo que las carreras fuera de la Fórmula 1 se sienten más puras, más directas, menos políticas. Esa no es la frase de un hombre pensando en retirarse del automovilismo. Es la frase de alguien que está haciendo un balance. ¿Qué tiene la IndyCar que no tiene la Fórmula 1? Competitividad directa, sin el peso de la política técnica, sin la desventaja estructural de un coche que no está al nivel de los 5 primeros equipos. ¿Qué tiene el WEC? La posibilidad de competir en equipos de fábrica con coches diseñados para ganar desde la primera carrera, sin años de espera, sin la necesidad de que un proyecto de largo plazo madure mientras el reloj personal avanza. Alonso sabe todo esto. Lo vivió cuando ganó Le Mans con Toyota en 2017. Lo vivió cuando intentó Indy en 2019. Sabe exactamente lo que hay fuera de la Fórmula 1. Y el hecho de que esté hablando de eso con esa naturalidad dice algo muy importante. Ya no lo descarta.
Y ese cambio de actitud, sutil pero real, es la señal más clara que ha dado en los últimos meses. Según informaciones de medios especializados en el paddock, Newey está ganando progresivamente más control técnico sobre las decisiones de diseño. Su influencia ya no es solo consultiva, está siendo central, y eso tiene un impacto directo en el coche de 2027. El túnel de viento nuevo de Silverstone, uno de los más avanzados del mundo en este momento, está siendo utilizado con una filosofía aerodinámica diferente a la del coche actual, más radical, más comprometida, más en línea con la manera en que Newey concibe el flujo de aire alrededor de un monoplaza. Si eso se traduce en una mejora sustancial de rendimiento para la próxima temporada, el panorama cambia completamente. Y eso es exactamente lo que Stroll lleva meses señalando, que lo mejor está por venir, que la base que se construye ahora es la correcta. Pero aquí hay que hacer una distinción importante que muchos análisis pasan por alto. Una cosa es que Newey esté influyendo en el proyecto. Otra cosa, muy diferente, es que esa influencia se traduzca en tiempos de vuelta dentro del plazo que le importa a Alonso. Porque Newey no hace milagros instantáneos. Newey hace coches dominantes. Y eso requiere tiempo, datos, iteraciones y la alineación perfecta entre su visión técnica y la infraestructura disponible. Esa alineación en Aston Martin todavía está en proceso. La pregunta es si ese proceso termina antes de que Alonso tome una decisión definitiva. Y aquí es donde esta historia alcanza su punto más crítico. Hay un escenario que nadie en el mundo de la Fórmula 1 quiere ver, pero que está sobre la mesa. Alonso anuncia que no sigue más allá de 2026. Aston Martin lanza en 2027 el coche que prometió desde el principio, el que tiene el sello de Newey, el que finalmente está donde el proyecto siempre quiso estar. Y Fernando Alonso, el piloto que apostó por ese proyecto cuando nadie más lo hacía, ya no está para verlo desde adentro. Esa es la tragedia que flota en el aire de este momento. No es que Alonso se equivocó, no es que Aston Martin falló por mala voluntad, es que los tiempos no se alinearon. Y en la Fórmula 1, cuando los tiempos no se alinean, el costo siempre lo paga el piloto. Porque los equipos siguen, los proyectos siguen, las fábricas siguen. Los pilotos, en cambio, tienen una ventana limitada, real, irreversible. Y Alonso lo sabe mejor que nadie. ¿Qué viene ahora? Los próximos meses van a ser decisivos, no solo para la clasificación del campeonato, para el futuro del proyecto entero. Si el rendimiento del coche mejora en la segunda mitad de la temporada, si Aston Martin logra mostrar señales reales de que la evolución técnica está funcionando, si Alonso empieza a sentir en la pista que el coche responde de forma diferente, entonces la narrativa puede cambiar. Puede que Alonso decida dar un año más de fe. Puede que las conversaciones sobre 2027 tomen un giro diferente. Puede que la historia que hoy parece estar terminando sea solo el final del capítulo más difícil antes del verdadero clímax. Esa posibilidad existe y es real, pero también existe la otra, la que nadie quiere pronunciar, pero que cada semana sin resultados hace más probable. Lo que está claro es que los próximos grandes premios van a hablar. El coche va a hablar. Los tiempos de vuelta van a hablar. Y Alonso, con esa capacidad suya de observar sin decir demasiado, va a escuchar todo lo que el coche le diga y después tomará su decisión. Hay algo que los fans de la Fórmula 1 necesitan entender en este momento. Independientemente del resultado, lo que está ocurriendo con Alonso y Aston Martin en 2026 ya es una de las historias más importantes de la última década en este deporte. No porque haya un villano, no porque alguien haya cometido un error fatal, sino porque es la historia
de lo que ocurre cuando la ambición más grande choca con el elemento que ningún presupuesto puede controlar, el tiempo. Y esa historia, con toda su complejidad y su carga emocional, merece ser contada con la seriedad que tiene. No hay una respuesta fácil a lo que está pasando en Aston Martin. No hay un culpable claro. No hay una traición. No hay una conspiración. Hay algo más difícil de gestionar que todo eso. Hay un proyecto enorme, con personas extraordinarias, con recursos sin límite, que chocó contra el factor que no se puede comprar ni acelerar, el tiempo. Y en el centro de ese choque está un piloto que dedicó décadas de su vida a ser el mejor, que llegó a este equipo con fe genuina, que todavía muestra en la pista que puede luchar con cualquiera, pero que también, por primera vez en mucho tiempo, está hablando de felicidad antes que de victorias. Eso no es una señal de derrota, es una señal de madurez, de alguien que entendió que el tiempo tiene un valor diferente al que tenía con 20 años y que no está dispuesto a seguir pagando ese tiempo sin recibir algo real a cambio. Si Aston Martin quiere a Alonso, tiene que demostrarlo donde a él le importa. En la pista, en los tiempos, en el rendimiento real de un coche que por fin haga justicia a lo que este piloto todavía puede dar. Porque si eso no ocurre, Fernando Alonso ya demostró que tiene suficiente mundo fuera de la Fórmula 1 como para no necesitar quedarse por obligación. El hombre que amó la Fórmula 1 más que nadie ya no la necesita para ser feliz. Y si Aston Martin no lo entiende a tiempo, puede que muy pronto sea demasiado tarde. Y si Newey no lo resuelve antes de que acabe 2026. Esa es la pregunta que nadie dentro del equipo quiere responder todavía, pero la respuesta existe, y Fernando Alonso ya la conoce. Y aquí es donde esta historia deja de ser solamente deportiva, y empieza a sentirse mucho más humana. Porque tal vez no estamos viendo a un Alonso pensando en retirarse. Tal vez estamos viendo a un Alonso intentando decidir si todavía vale la pena seguir esperando. Y para profundizar exactamente en ese lado emocional de todo esto, quiero pasar ahora con nuestra comentarista aquí en la redacción. Porque hay detalles en esta historia que dicen mucho más de lo que parece. Mira, sinceramente hay algo en todo esto que me llama muchísimo la atención. Y no tiene que ver con resultados, ni con tablas, ni siquiera con el coche. Tiene que ver con la forma en que Alonso está hablando. Porque cuando escuchas a Fernando Alonso durante años, aprendes a identificar cuándo está frustrado y cuándo está emocionalmente desconectándose de algo. Y honestamente, por primera vez en mucho tiempo, yo siento eso. Siento a un Alonso diferente, más frío, más reflexivo, como si ya hubiera aceptado internamente algo que todavía no quiere decir públicamente. Y eso me parece durísimo, porque este no es cualquier piloto. Estamos hablando de alguien que literalmente construyó toda su vida alrededor de competir. Entonces, cuando una persona así empieza a hablar de felicidad antes que de victorias, para mí eso no es casualidad. Eso es una señal emocional muy fuerte. Y además hay otro detalle importante. Alonso no está atacando a Aston Martin, y eso cambia completamente la lectura. Porque cuando un piloto pierde la fe, normalmente lo demuestra con rabia, con tensión, con declaraciones duras. Aquí no. Aquí parece más una decepción silenciosa. Y eso, sinceramente, a mí me preocupa mucho más. Lo que acabas de decir es muy fuerte, porque cambia totalmente la interpretación del público. Entonces te pregunto algo directamente. ¿Tú crees que Alonso ya tomó internamente una decisión sobre su futuro? Creo que todavía no una decisión definitiva, pero sí creo que emocionalmente ya empezó a prepararse para la posibilidad de salir. Y eso es clave, porque muchas veces la salida de un piloto no empieza cuando firma otro contrato, empieza mucho antes, empieza cuando deja de creer completamente en el proyecto donde está. Y justamente mencionas la palabra creer, porque viendo sus últimas entrevistas, da la sensación de que Alonso ya no habla con la misma convicción de hace 2 años.
Entonces, ¿piensas que el verdadero problema aquí no es el rendimiento actual, sino el tiempo que Aston Martin necesita para llegar arriba? Exactamente. Yo creo que ese es el corazón real de toda esta historia. Aston Martin probablemente sí tenga potencial para convertirse en un equipo campeón en el futuro. El problema es que el reloj de un equipo y el reloj de un piloto no funcionan igual. La fábrica puede esperar. Newey puede construir a largo plazo, pero Alonso sabe que cada temporada que pasa es irrepetible para él. Y eso conecta muchísimo con algo que comentábamos antes sobre Lance Stroll, porque mientras Alonso transmite desgaste, Stroll parece totalmente convencido de que lo mejor está por venir. ¿Cómo interpretas esa diferencia tan marcada dentro del mismo garaje? Porque están viviendo el mismo proyecto, desde lugares emocionales completamente distintos. Stroll mira hacia el futuro, Alonso mira hacia el presente, y sinceramente, creo que eso está generando una tensión silenciosa dentro del equipo. No una pelea directa, pero sí dos formas totalmente diferentes de entender dónde está Aston Martin hoy. Y después de todo lo que analizamos hoy, quiero hacerte la pregunta más difícil. Si fueras Alonso, viendo el estado actual del proyecto y todo lo que viene con Newey, ¿te quedarías esperando o empezarías a mirar seriamente fuera de la Fórmula 1? Si soy completamente honesta, dependería muchísimo de cómo termine esta temporada, porque todavía creo que Alonso siente cariño real por este proyecto. Pero también creo que él ya entendió algo importante. No necesita la Fórmula 1 para sentirse realizado como piloto, y eso le da una libertad emocional que muy pocos tienen dentro del paddock. Brutal análisis, de verdad. Gracias por compartir esa visión porque aporta un lado mucho más humano a toda esta historia. Gracias a vosotros. Y sinceramente, creo que lo más duro de todo esto es pensar que quizá estamos viendo uno de los momentos más decisivos de toda la carrera de Alonso. Y todavía no somos totalmente conscientes de ello. Dinos en los comentarios qué crees que va a pasar. ¿Crees que Alonso le da una oportunidad más a Aston Martin? ¿O piensas que ya tomó una decisión que todavía no anunció? ¿Y tú qué harías en su lugar? Déjalo en los comentarios. Cada opinión importa. Y si este análisis te pareció diferente a lo que encuentras normalmente, inscríbete en el canal. Hay mucho más por venir, porque esta historia, como todas las grandes historias de la Fórmula 1, está lejos de haber terminado.